¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean ustedes bienvenidos a su programa Soldados de Dios. Gracias, de verdad, gracias infinitas por acompañarnos en una emisión más de este programa. Les agradezco mucho que estén sintonizando la señal de Valora Radio a través de su página de internet. Y les recuerdo que también estamos en las redes sociales, estamos principalmente en Facebook Live, a través de la página de Valora Radio y también como una retransmisión en la página de Soldados de Dios-Valora Radio. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que tenemos 2 números de WhatsApp para que puedan comunicarse conmigo directamente a cabina durante el tiempo que transcurra este programa. Son teléfonos en vivo. El primero teléfono es el 3314-6441-18, lo repito, 3314-6441-18. Aquí pueden comunicarse directamente a través de sus mensajes, a través de WhatsApp. Y el programa como tal, tenemos un número telefónico donde pueden comunicarse conmigo directamente para atender cualquier asunto con respecto al programa, para poderlos atender en este tiempo o fuera de transmisión, también los podemos atender con mucho gusto. Y ese teléfono es el 33 12 19 27 72, lo repito, 33 12 19 27 72. Pues más que nada agradecerles, de verdad, gracias por estar acompañándonos y sobre todo tratar este tema que es muy complejo. Es un tema que de verdad ha causado muchos problemas en la conformación de la sociedad. Es un problema muy actual que ha tenido un auge muy fuerte en los últimos años. Su Santidad San Juan Pablo II lo definió como una plaga. Fíjense, fuerte la sentencia que utilizó Su Santidad San Juan Pablo II, que es una verdadera plaga. Esto viene en la encíclica Familiaris Consortio. Y es hablar del divorcio, de esta gran tragedia o esta gran derrota o fracaso del matrimonio, ¿no? Hablar del divorcio tiene muchas implicaciones, pero más que hablar de las implicaciones, ¿cómo le puedo decir?, familiares o sociales, me interesa darle un pequeño repaso a lo que significa el divorcio dentro de la cosmovisión católica, cómo se veía en el Antiguo Testamento, cómo se ve en el Nuevo Testamento, cómo nuestro Señor Jesucristo plantea este dilema del divorcio y sobre todo cómo la Iglesia ha tomado este concepto, cómo lo ha manejado a lo largo de los años, pero sobre todo en la actualidad, qué significa el divorcio, sus causas, sus consecuencias, distinguirlo de lo que es la nulidad matrimonial, que esa es otra cosa, y también darnos cuenta de que es un peligro grave para las familias y para la constitución de nuestra sociedad, esta proliferación que ha existido en los últimos años del divorcio. Urge para todos y cada uno de nosotros recuperar la catequesis del matrimonio, de lo que significa este sacramento, sus compromisos, sus ideales, sus fines y sus objetivos y sobre todo reconocer que el sacramento del matrimonio es verdaderamente indisoluble. Por lo tanto, el divorcio viene a ser un acto falso de separación o de rompimiento de un verdadero vínculo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? El divorcio, pues básicamente es aquello que va en contra, que atenta en contra de la indisolubilidad, de la estabilidad y de la firmeza que representa el sacramento del matrimonio. Sabemos perfectamente que el matrimonio tiene 2 aspectos principales. Uno de ellos es la parte contractual, y no me refiero al contrato civil que firmamos, no, me refiero al acuerdo de voluntades que existe entre el esposo y la esposa, es decir, entre los novios al momento de darse un voto matrimonial, una promesa matrimonial. Y la otra parte es la parte sacramental, cómo Dios viene y santifica este vínculo, lo confirma en la fe y lo hace visible ante la sociedad para que este vínculo no solo sea permanente, sino que sea fructífero en la obra de la construcción del reino de Dios, ¿sí? A eso se refiere este doble sentido, el aspecto contractual, que es la coordinación de voluntades entre los cónyuges, y la parte sacramental, cómo Dios viene y santifica este vínculo y este acuerdo, lo hace verdadero espiritualmente, ¿sí? Desafortunadamente, como nos hemos quedado mucho en la parte contractual, como un simple acuerdo de voluntades, el poder civil toma esto y lo convierte en un contrato civil, que es lo que nosotros conocemos como matrimonio civil, ¿sí? Que es el que realizamos principalmente en las oficinas de gobierno, en los registros civiles de cada una de nuestras comunidades. Eso es lo que llamamos entonces por decirlo así de alguna manera, el matrimonio civil. Y ahora se habla mucho del matrimonio por la iglesia y matrimonio civil, ¿no? Se hace esta distinción principalmente en los países de Latinoamérica. Bueno,
Debemos entender entonces que el divorcio viene a interactuar o viene en contraactuar en la parte del contrato, es en la parte del contrato civil que firman los cónyuges ante el Estado. El divorcio no afecta la parte integral del matrimonio, que es la parte de acuerdo de voluntades entre los esposos y la parte sacramental, ¿sí? Repito, no confundir la parte contractual con el contrato civil, ese es otro boleto, son dos, quiero separarlos, sino que todo matrimonio tiene un acuerdo de voluntades donde el novio y la novia se ponen de acuerdo para casarse, cómo van a vivir, cómo van a tener su plan de vida, dónde van a vivir, etcétera, etcétera. Esa es la parte contractual, el acuerdo de voluntades. El divorcio viene solo a interactuar en la parte del contrato civil, pero eso no afecta las voluntades iniciales que dieron origen al sacramento. Eso es lo que quiero hacer esta distinción, ¿sí? Por lo tanto, el aspecto sacramental y la parte del acuerdo de las voluntades inicial realizado por los esposos, por los novios en este caso, al momento de contraer un matrimonio, se mantiene firme e indisoluble. Es decir, el divorcio no elimina el acuerdo de voluntades inicial y no elimina, obviamente, la parte sacramental del matrimonio, ¿sí? Tenemos un doble grave problema en esta sociedad actual. El primero es que vemos la parte sacramental, el matrimonio por la iglesia, por decirlo de alguna manera, como un simple evento social. Y se nos ha olvidado de que verdaderamente representa un sacramento, una acción divina en el hombre, en el cual le da las gracias y las fuerzas necesarias para poder desarrollar esa misión que se encomienda en ese momento, que es el matrimonio precisamente, ¿sí? Y lo hemos convertido en un aspecto social, ¿sí? Hemos creído que el matrimonio solo es una parte de juego, una parte para tener pretexto para la fiesta, etcétera, etcétera. Y la otra cuestión grave es perder de vista que el sacramento es un contrato, un acuerdo de voluntades entre un hombre y una mujer, claro, hombre y mujer, con la opción divina de Dios, por la cual se convierte en un aspecto indisoluble. Y se ha olvidado eso, de que el matrimonio es indisoluble. No se separa nada. Inclusive, cuando se hacen los votos matrimoniales, claramente dice el esposo, le dice a la esposa y la esposa al esposo, hasta que la muerte nos separe. No hasta que el divorcio nos separe, no hasta que las amantes nos separen, no hasta que ya no tengas dinero nos separe, no. Hasta que la muerte los separe es el único aspecto natural desvinculante del matrimonio, la muerte de alguno de los cónyuges, ¿sí? La iglesia sabe esto y trata de enseñarlo y debemos de recuperar toda esta catequesis con respecto al matrimonio. Pero también la iglesia no debe estar ciega ante una tragedia actual que es la proliferación de los divorcios, ¿sí? No podemos ser ciegos a estos eventos. Tenemos que ponernos las pilas y realizar una mayor evangelización, un mayor proceso en cómo presentamos a los novios esto que se llama matrimonio, qué significa, para qué se casan, por qué se casan, cuáles son los fines, los objetivos, etcétera, etcétera. Y sobre todo recordarles que es un sacramento, un acto instituido por Dios que realizan dos seres humanos, en este caso un hombre y una mujer, nada más, hombre y una mujer, para unirse en vidas y formar una sola carne y formar una familia, ¿sí? Sabemos como parte de la iglesia que hay una gran tragedia del divorcio. San Juan Pablo II lo llamó como una verdadera plaga. Y va a ser muy difícil erradicarla, hay que ser honestos, es muy difícil erradicarla, pero sí por lo menos tratar de crear una conciencia inicial en la cual podamos nosotros desde la plataforma de la iglesia ir al anuncio del reino de Dios que empieza su construcción en las familias. Por lo tanto debemos de renovar en los esposos los votos matrimoniales que hicieron en el altar. Prometo amarte, respetarte y serte fiel todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe, ¿sí? Por lo tanto, debemos de ver al divorcio como una tragedia, pero también debemos de ser muy razonables, muy justos también a la hora de analizar la problemática individual de muchas parejas. Y ojo, lo digo de esta manera, de un análisis particular, individual, de ciertas parejas en las cuales verdaderamente la convivencia conyugal se convierte en algo insoportable y que la iglesia permitiría en un momento dado la separación de los esposos, inclusive que pueda mediar un divorcio civil, pero eso no significa bajo ninguna circunstancia
que hay un divorcio eclesiástico. ¿Qué quiere decir? Que ya no es tu esposa ni que ya no es tu esposo. No. Permite la separación por circunstancias muy especiales que pueda haber dentro de una pareja bajo un estudio muy particular. Permitiría, incluso podría aceptar la separación de los cónyuges, pero esto no significa que se puedan volver a casar en lo posterior, porque el vínculo, la promesa vinculante del matrimonio, prometo amarte, respetarte, serte fiel todos los días de mi vida, en las buenas y en las malas, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, prevalece. Eso no se rompe, ¿sí? Repito, la Iglesia permitiría en un momento dado, bajo ciertas circunstancias y bajo un análisis muy particular de algunas parejas en específico, permite la separación de los cónyuges. No significa que se rompa el vínculo matrimonial. Siguen estando casados, pero están llamados a vivir separados y cada uno vivir dentro del marco de la castidad. Es decir, prevalecer la promesa de ser fiel el uno al otro, aunque no tengan una convivencia conyugal como tal, por las circunstancias que puedan ser, ¿sí? Que quede claro, aunque los esposos puedan estar separados, la Iglesia no les autoriza volverse a casar, volverse a juntar, como decimos aquí en México, y sobre todo, deben de seguir viviendo la castidad y seguir viviendo la promesa que le hicieron a su esposa, aunque estén separados. ¿Es difícil? Sí, claro que es difícil, por supuesto que es difícil, ¿sí? Y sobre todo una sociedad tan sexualizada como está actualmente. Pero debemos de decir estas cosas y debemos de decirlas con toda la firmeza posible para que no haya duda. La Iglesia no acepta el divorcio, la Iglesia no permite que las parejas que se han separado, que tienen un vínculo matrimonial sacramental, puedan tener otras relaciones. No. ¿Por qué? Porque se cae en adulterio. Así de sencillo. ¿Ok? De acuerdo. Aprovecho para mandar un saludo a Salvador Alonso. Salvador, te mando un cordial saludo. Gracias por estar aquí sintonizándonos. Gracias, de verdad. Aquí estamos a la orden para cualquier duda o inquietud. Ya tienen los teléfonos de WhatsApp. O también a través de las redes sociales, a través de la página de Valora Radio, donde se está transmitiendo en vivo este programa. Gracias, de verdad. ¿Sí? Una de las causas más comunes que provocan divorcios actualmente, el principal obviamente es la infidelidad. Aspectos sexuales como puede ser el homosexualismo o como puede ser la depravación sexual, se pueden dar estos casos que lleven incluso a un rompimiento donde alguna de las parejas incluso pueda violar a la otra, o la falta del ejercicio sexual. Debemos entenderlo, el matrimonio es una verdadera plataforma santa para poder expresar la sexualidad entre los cónyuges. Sí, se vale, claro que sí, debe haber pasión, toda la pasión del mundo, pero solo hay entre esposo y esposa, nada más, ¿sí? Pero muchas veces esta armonía, vamos a ponerlo así, esta armonía sexual entre los esposos puede romperse por depravaciones o por malas prácticas o por la por la carencia de esta interacción sexual. Eso también puede provocar divorcios. Obviamente el dinero, los factores económicos, los factores de seguridad, mucho es la falta de comunicación y convivencia. Esto es terrible porque aunque estemos casados muchas veces o vivimos en una sociedad, estamos verdaderamente solos, ¿no? Problemas psicológicos como la depresión pueden llevar al aislamiento de los cónyuges y hay un momento en que uno ya no se reconoce en el otro, ¿no? Entonces se pueden dar este tipo de divorcios, ¿sí? Otra es cuando hay una excesiva comunicación a base de un choque de temperamentos, ¿sí? Cuando la convivencia ya es demasiado dañada y golpeada entre los cónyuges. Y muchas veces la incapacidad, o sobre todo la incapacidad que tenemos como parejas, para poder abordar problemas íntimos que podamos tener como pareja, abordarlos, resolverlos, trabajarlos entre parejas, ¿sí? Y eso no tiene que ver mucho con la falta de comunicación, pero aquí también se trata de la falta de una capacidad para razonar y adentrarse, hacer una introspección de los propios matrimonios para buscar resolver problemas a tiempo, ¿sí? Debemos de recuperar eso, debemos de recuperar la convivencia de los matrimonios como tal, de recordar que se aman intensamente, que prometieron amarse todos los días y que que no deben de dejar que cualquier problema, por muy grande que sea o por muy pequeño, muy insistente que sea, rompa un vínculo matrimonial. Hay que tener mucho cuidado, debemos esforzarnos más en resolver cualquier problema y en pareja y tratarlo y sin obstáculos, platicarlo, dialogarlo, crear acuerdos de convivencia, de vida, porque tenemos un proyecto común que se llama familia. Todos los que estamos casados tenemos ese gran proyecto, ¿sí? El estado actual de la sociedad, de nuestra cultura occidental, está inundada del divorcio.
¿sí? Todo es lo más, vaya, se puede decir normal en muchas regiones hablar de divorcio como una solución viable a un problema entre pareja, lo cual no es lo correcto, ¿no? Cuando hay un problema hay que resolverlo, no simplemente vamos a hacer desaparecer el problema desapareciendo el vínculo matrimonial. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Si yo tengo un problema, trato de resolverlo, no simplemente lo escondo o lo alejo de mí rompiendo el vínculo matrimonial, pues eso es absurdo. Hay que buscar resolverlos y hay que buscar ayuda profesional cuando sea necesario, ¿sí? Y debemos entender esto, la sociedad occidental a través de películas, novelas, escritura, a través de todos los medios de comunicación nos están vendiendo la idea de que el matrimonio no es indisoluble, que el divorcio es una solución viable para resolver conflictos. No lo es. Repito, no lo es, ¿sí? Debemos de estar muy precavidos y no permitir que en todas las redes sociales, en los medios de comunicación nos estén vendiendo la idea que el divorcio es bueno. No es bueno, significa un fracaso, una tragedia, un rompimiento de promesa y en muchos casos puede significar incluso la condenación eterna, ¿sí? Esta sociedad nos busca crear una conciencia individualizada, ¿sí? Algo que le llamamos liberalismo, donde le tratamos de darle más valor a mi proyecto personal e individual que a mi proyecto matrimonial, ¿sí? La sociedad nos está llevando a eso, a pensar, piensa en ti primero y después piensas en tu familia. La respuesta es no, por supuesto que no, al contrario, yo debo de sacrificarme en lo personal por el bien de la institución matrimonial. Eso fue lo que prometiste en el altar, ¿sí? Prometo amarte y respetarte, o sea, es decir, darme por completo al otro, ¿sí? Todos los días de mi vida. Todos, no a veces, todos los días de tu vida. Por lo tanto, perdón, mi individualidad queda subordinada al bien de la familia. ¿Por qué? Porque yo prometí hacerlo, ¿sí? Ya no soy yo, ya somos uno, una sola carne, yo y mi esposa. Por lo tanto, yo no puedo de una forma egoísta anteponer mis intereses a los intereses de ella o a los intereses de la familia como tal. Pero la sociedad te está diciendo que sí, que vales más tú que la familia, y no es cierto. Tú mismo te has donado al bien de la familia y por eso tienes un rol como padre o como madre que tienes que desarrollar dentro del vínculo matrimonial, ¿sí? Por lo tanto, este liberalismo nos lleva a relativizar el matrimonio como algo utilitario. ¿Qué significa esto? Yo estaré casado contigo mientras me sirvas, mientras me gustes, mientras seas de mi agrado, mientras me hagas feliz, mientras me des dinero, mientras no te enfermes, mientras no te hagas vieja y fea o no te hagas gordo y calvo. Es decir, pensamos que el matrimonio es algo que puede desecharse en el momento en que yo digo, puedo encontrar algo mejor que tú, ¿sí? Alguien a lo mejor más bonita, más joven, menos enfermiza, sabrá Dios qué cosas podamos creer, que podemos encontrar. Entonces eso justifica romper con mi esposa para buscar un mejor modelo de esposa en otra persona. La respuesta es no, no podemos hacer. Tú y tu esposa prometieron amarse y respetarse todos los días de su vida, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso, siempre. Por lo tanto, el matrimonio permanece no mientras te sea útil, sino que al contrario, el matrimonio permanece porque todos, cada una de sus partes, papá, mamá, incluso hijos, son útiles a la vivencia conyugal, ¿sí? Eres tú el que haces útil el matrimonio a través del compromiso y de la donación. Por eso el matrimonio se convierte en un escenario de santificación para la familia, ¿sí? Y sobre todo esto, no debemos de negar nunca el aspecto sacramental del matrimonio. Es un sacramento instituido por Dios, ¿sí? Por lo tanto es irrompible, ¿sí? Bien. Existen tres tipos de divorcio, rápido los menciono nada más para que los conozcan. Existe el divorcio que viene como una consecuencia de una sanción. ¿Qué significa esto? Cuando alguno de los cónyuges es culpable de un acto ilícito dentro del vínculo matrimonial, entonces se da una orden judicial para divorciarlos, ¿no? Por ejemplo, que el esposo golpeó a la mujer o intentó matar a la mujer, pues automáticamente como sanción, parte de las sanciones legales, puede venir un divorcio. El divorcio como remedio. Ojo, esto estamos hablando de la parte civil, que no es realmente un remedio, ¿sí? Como una solución a un fracaso matrimonial, a la falta de convivencia y sobre todo a la incapacidad para llevar una vida armoniosa entre los esposos. Y viene el divorcio por acuerdo, cuando existe ahora sí, una liberación de esta atadura legal
por medio de un acuerdo entre los cónyuges por diversos motivos, que no tienen que ver ni con sanción ni con problemas, sino simplemente la falta de convivencia puede ser uno de ellos, donde se acuerdan separarse, ¿sí? Le repito, estos tres tipos de acuerdo, pues obviamente solo atentan contra el matrimonio civil, contra contratos legal que firmaron, ¿sí? Pero no es un aspecto desvinculante del matrimonio sacramental, que quede claro, ¿sí? Muy bien. Voy a aprovechar para mandar otros saludos. Alma Yolanda, hola Alma, ¿cómo estás? Gracias por mandarnos un saludo, gracias de verdad, nos escribe desde Culiacán, Sinaloa, gracias, te mando un saludo, un abrazo a ti y a toda tu familia, gracias. A Giovanni Carrillo, Giovanni, gracias por tu mensaje, ¿sí? Divorcio o disolución del matrimonio es uno de los temas que vamos a ver ahorita en un momento más, gracias por tu comentario. Y a Alice Dani, y nos dice, es bueno saber, desgraciadamente hacemos lo contrario a lo que usted explica. Hay hombres que no les gusta estar solos y adquieren parejas por miedo a la soledad. Es verdad, hay ¿cómo se dice? El miedo a la soledad, como bien lo dices, muchas veces lleva a tomar decisiones incorrectas a muchas personas que buscan la compañía sin darse cuenta que están cometiendo un pecado gravísimo que se llama adulterio, ¿sí? Y también me vuelve a escribir Alma Yolanda y me dice, ¿por qué se disuelve en el Vaticano para que se vuelvan a casar? Es uno de los temas que voy a ver ahorita, que se llama nulidad matrimonial. Ahorita lo vamos a ver, claro que sí. Dame tantita paciencia, mi querida Alma, ahorita lo vemos, ahorita lo platicamos, ¿sí? Bien. Hay que hacer un recorrido histórico sobre el matrimonio y sobre todo el divorcio. ¿Por qué? Porque el divorcio estaba vigente desde el judaísmo, desde los tiempos de Moisés. Incluso nuestro Señor Jesucristo lo trataron de atrapar, por decirlo así, de cuestionar con este aspecto del divorcio. Pero hay que ser muy claros, muy claros, y voy a tratar de explicarlo de una manera adecuada, de una manera muy rápida, obviamente, para no extendernos muchos, pero debemos entender, punto número uno, que el matrimonio indisoluble está dentro del plan inicial de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestro Señor Dios, cuando creó al ser humano, cuando formó al ser humano, lo creó hombre y mujer. Y lo creó para que estuvieran unidos, ¿sí? Formaran una sola carne, no para que se disolviera este vínculo. Y eso lo podemos leer aquí, en Génesis 2:24, donde dice que el hombre abandonará a sus padres y a su madre, se unirá a su mujer y formarán una sola carne, ¿sí? Pero hay que ser muy claros con esto. Esto sucedió antes del pecado original. Es decir, bien el pecado original, la naturaleza humana se ha corrompido por causa de esta desviación de su naturaleza. Por lo tanto, y como lo dice nuestro Señor Jesucristo en Marcos 10:5, el hombre cayó en un estado de dureza del corazón, ¿sí? Por lo tanto, se permitió el divorcio, ojo, se permitió, no que estuviera probado, sino que se toleró como un mal necesario dentro de unas ciertas etapas de la historia del pueblo de Israel por ciertas circunstancias. Eso lo podemos ver en el libro del Deuteronomio en el capítulo 24, principalmente en los primeros versículos, ¿sí? Donde se habla de algunas condiciones en las cuales se podría dar una cosa que ellos llamaban el repudio, ¿no? Cuando el hombre repudiaba a la mujer por ciertos motivos, ¿no? Principalmente era por la infidelidad, era uno de los principales, ¿sí? Pero existen muchísimos versículos, muchísimos documentos y estudios y análisis bíblicos que hablan de cómo en el Antiguo Testamento se le daba un valor sacramental, vamos a ponerlo así, tipo sacramental o divino a este lazo entre los seres, entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Por lo tanto, lo reconocían como indisoluble, ¿sí? Porque veían en el matrimonio la alianza de Dios con su pueblo, ¿sí? Por lo tanto, ellos consideraban como indisoluble el matrimonio, aunque toleraban ciertos repudios bajo ciertas circunstancias. Podemos decir entonces que el divorcio era un mal tolerado bajo ciertas circunstancias dentro del pueblo judío. Pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza adquiere nuevamente lo que estaba destinado en el plan original de Dios. Ojo, esto es muy importante. Jesucristo no viene a establecer nuevos criterios, no viene a romper con una tradición judaica de permitir el repudio y el divorcio. No, viene a recuperar con su enseñanza el plan original de Dios, lo que vimos en Génesis 2, es decir, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y formarán una sola carne. Y esto implica un lazo indisoluble. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo fue muy enfático en decir que no se permite el divorcio. Y lo podemos ver en varios versículos.
Lo podemos ver aquí, en Mateo 5, del 31 al 32. Lo podemos ver aquí, en Mateo 16, de 3 al 12. Lo podemos ver también aquí, en Marcos 2 al 12 también. Aquí podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo habla claramente de la indisolubilidad del matrimonio, y también lo podemos ver aquí en Lucas 16, 18. Es decir, existen una amplia gama de de escritos bíblicos que hablan de la indisolubilidad del matrimonio. También está en el libro de los Hechos y también está en las cartas de San Pablo, ¿sí? Por lo tanto, que quede muy claro, nuestro Señor Jesucristo dijo no al divorcio. No toleraremos el divorcio, y lo dijo de una manera muy especial que me permito leerla. Aquí, en Mateo 5, del 31 al 32, dice lo siguiente, lo leo rápidamente. Pero yo les digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de fornicación, ahorita voy a explicar eso, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con una mujer abandonada de su marido, comete adulterio. Esto es muy claro. El vínculo matrimonial es indisoluble, por lo tanto, cualquier persona que se une a una persona divorciada está en adulterio. Lo podemos ver aquí. Desafortunadamente, este versículo se ha malinterpretado y me voy a permitir leerlo rapidísimo para que se entienda por qué. Jesucristo dice, pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto por fornicación, ojo con ese excepto por fornicación, le expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Este, excepto en caso de fornicación, no se refiere, ojo, no se refiere a que un caso de fornicación provoque un divorcio válido. No, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que solo aquellas personas que realmente están casadas, es decir, vivieron un matrimonio como tal, sacramental, son aquellos en cuyo lazo es indisoluble. No aplica a las personas que viven en fornicación, es decir, sin estar casados. Las personas que no están casadas se pueden separar, claro que sí. ¿Por qué? Porque no están casadas, lo que llamamos aquí en Latinoamérica la unión libre, entre comillas, ¿no? Es decir, las personas que viven en fornicación, no en matrimonio, sino en fornicación, se pueden separar. Incluso se les pide que se separen para que no vivan en fornicación, sino que si no quieren casarse entre ellos, sepárense, ¿sí? Vivan la castidad. Quieren seguir viviendo juntos, cásense. Y eso es lo que le decía San Pablo a los jóvenes. Si se están quemando, cásense, ¿sí? Que quede bien claro, no significa que la fornicación sea un motivo válido para el divorcio. No, para empezar, la fornicación no existe entre los esposos, ¿sí? Lo que existe ahí es el adulterio, cuando hay alguien casado y otro no, o los dos casados por fuera. Es decir, habla Jesucristo que sí se permite la separación de parejas cuando no existe entre medio de ellos un matrimonio real, sino que solo existe una convivencia. Eso sí se pueden separar. Pero los que están casados, no. Simple y sencillamente habla de que esas personas que se separan, que estando casadas, se separan y viven con otras personas, cometen adulterio. Y como lo pudimos ver, esto viene contemplado en la tradición bíblica, en las enseñanzas de Jesús y en las enseñanzas de la Iglesia Apostólica. Por lo tanto, que quede bien claro, el divorcio no es aceptado por la Iglesia. ¿Por qué? Porque el matrimonio es indisoluble, ¿sí? Y ese es el mensaje de la Iglesia. Es la absoluta prohibición al divorcio siempre que se trate de un matrimonio sacramental consumado. Y esto viene confirmado por los concilios de Cartago, concilio de Toledo, el decreto Gratiani, por los documentos del Papa Inocencio III, en el concilio de Florencia, en el concilio de Trento y recientemente en los concilios de obispos de 1980 y en la encíclica Familiaris Consortio de su Santidad San Juan Pablo II. Es decir, no tenemos motivo para pensar que el divorcio es algo aceptado por la Iglesia. No, eso es absurdo completamente, ¿sí? Y como lo dije al principio, la Iglesia tolera bajo circunstancias muy específicas y bajo un análisis muy particular de una pareja de un específico, permite la separación e inclusive el divorcio civil, pero no autoriza que se vuelvan a casar ni tampoco autoriza que vivan con otras parejas. Los invita a la vivencia de la castidad y al respeto del vínculo matrimonial aunque estén separados. ¿Quedó claro? Bien, ¿sí? Pero, y como venía la pregunta de Alma Yolanda, aquí hay otro comentario importantísimo. Muchas personas me preguntan, oye Jaime, pero la Iglesia acepta el divorcio, ¿no? Acepta que unas personas que se casaron por la Iglesia les dan un papel y se vuelven a casar. Muy bien.
no es un divorcio. Punto número 1, no es un divorcio, que quede claro. Es una declaración de nulidad. ¿Cuál es la diferencia entre divorcio y nulidad? Lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Para empezar, el divorcio ya existe un matrimonio, ¿sí? Un matrimonio real. Y el divorcio viene a romper con el vínculo civil, no con el sacramental. Lo que la iglesia hace cuando emite una declaratoria de nulidad, ojo, no de anular, no, sino de declarar nulo, ¿sí? Lo repito, para que quede muy claro. La iglesia no anula los matrimonios, no, la iglesia lo que hace es declararlos nulos. ¿Qué significa esta distinción de palabras? Significa que la iglesia se da cuenta, bajo todo un proceso canónico, donde se traen testigos, se entrevista con los cónyuges, con sus padres, incluso cuando es necesario con los propios hijos, etcétera. Se hace un análisis para verificar que al momento de casarse, vaya, para que se entienda, el momento en que se realizó el vínculo matrimonial, existía algún fallo en eso. Por lo tanto, se declara que nunca existió el matrimonio. Eso es lo que significa una declaratoria de nulidad. No significa que si hubo matrimonio, vengo y lo rompo. No. Lo que viene la iglesia mediante un proceso muy especial es decir que ese matrimonio realmente nunca existió, por lo tanto lo declara nulo, que es muy diferente al divorcio. Existen muchos motivos que se pueden considerar para poder considerar un matrimonio como inexistente, ¿sí? Como nulo, ¿sí? Aunque lo hayan vivido años pensando que estaban casados, la declaratoria de nulidad no convierte en fornicación las relaciones que han tenido anteriormente, pero sí declara nulo el vínculo matrimonial, por lo tanto las personas permanecen solteras, ¿sí? Por eso es que se pueden volver a casar, ¿sí? ¿Cuáles son estas principales? Si voy a mencionarlos de una manera muy rápida, ¿cuáles son estas condiciones que podrían declarar nulo un matrimonio? Es, por ejemplo, que uno de los cónyuges sea un sacerdote o sea una monja que hizo votos de castidad, ¿sí? Obviamente ahí no se puede casar, y aunque se hagan todo un proceso, aunque se metan a la iglesia vestida de blanco y se casen y todo, si esa persona, el hombre es un sacerdote o la mujer es una monja, por ejemplo, es nulo el matrimonio porque ya existía una promesa de castidad anterior, ¿sí? ¿Ok? Cuando hay impotencia, cuando el hombre no puede, o incluso cuando hay un problema físico donde el hombre o la mujer no puedan consumar el matrimonio, también se puede declarar nulo. Cuando la edad no son las mínimas adecuadas, por ejemplo, los varones de 16 y las niñas de 14, ¿sí? Hay otros, por ejemplo, como puede ser la disparidad de culto, o incluso puede ser el rapto, y esto es muy importante, que el señor se robó, que el muchacho se robó a la novia, pues vamos a casarlos, pues ese es un motivo de nulidad, ¿sí? Porque aunque el novio se haya robado a la novia o el fulano se haya robado a la fulana, no es un motivo que los lleve al matrimonio. El matrimonio debe basarse en el amor y en la decisión voluntaria del hombre y de la mujer, no de los papás, no de las autoridades en general. Entonces, por ejemplo, si los casan para tapar las apariencias, cuando un novio se roba a la novia, pues eso es un acto desvinculante. Es decir, se podría declarar nudo el matrimonio porque existe un crimen antecedente, ¿sí? Obviamente no se pueden casar parientes, papás con hijos, entre hermanos, no se puede, ¿no? Y obviamente tampoco aquellos que permanezcan en un parentesco legal. Por ejemplo, el papá no se puede casar con una hija adoptiva, por ejemplo, ¿no? No se puede, ¿sí? Y hay muchos otros motivos, por ejemplo, la carencia del uso de razón, ¿sí? Cuando hay condiciones de pasado, de futuro, de presente, ¿qué significa estas condiciones? Por ejemplo, yo me voy a casar con una muchacha porque sé que esa muchacha es muy rica, por ejemplo. Yo estoy mintiendo, yo no me caso por amarla, me caso con ella por conveniencia, la estoy engañando. O incluso se puede declarar la nulidad cuando se engaña de esta manera a otras personas, que la engaño para que ella crea que soy cierto tipo de persona y se case conmigo y después saco mi verdadero yo, ¿no? Los problemas las personas que tienen problemas psicológicos dominantes, por ejemplo, que son un amor de novios, pero en cuanto se casan sacan su verdadero carácter, ¿no? Hay un engaño a la otra persona, ¿sí? Cuando hay un dolo, por ejemplo, gente obligada a casarse, si la novia salió embarazada del novio, vamos a casarlos, puede ser un motivo de nulidad, ¿sí? Que la novia esté embarazada no es motivo para que se casen, ojo con lo que estoy diciendo. Debe de mediar el amor. Siempre debe de mediar el amor entre el hombre y la mujer,
Si está embarazada la novia, pero ellos realmente se aman y lo que hacen es, vaya, vamos a adelantar la boda por el evento del embarazo, se vale, claro que sí, porque ya hay una voluntad de boda, independientemente de que venga o no venga un hijo en camino, ¿sí? Pero, por ejemplo, si los casan a los novios porque salió embarazada la novia, puede ser una causa de nulidad porque están obligándolo a casarlo, ¿no? Está bien, hay una condición que lo está provocando. Cuando alguien es amenazado, por ejemplo, cásate con fulano, si no, mato a tu papá o a tu hermano. Hay una violencia, hay un acto ahí, cosas así, pues cosas que son muchos los motivos, ¿no? Muchos detalles. Pero uno de los más importantes es este que voy a decir y que es el más grave en nuestra sociedad. La falta de capacidad de los cónyuges para adquirir las responsabilidades esenciales del matrimonio a causa de ignorancia o de una incapacidad psíquica o de madurez. Es ahí donde debemos de alguna manera importante resurgir en la catequesis para que las personas sepan qué significa casarse, qué significa contraer el vínculo del matrimonio. Y obviamente también son nulos los casos en los que la gente se casa sin párroco, sin cura, sin representante, ¿no? Que entre ellos se casan por la ley del monte y dicen, ya estamos casados. No, eso no es un acto, ¿sí? Esos son básicamente de una manera muy general, las causas de nulidad que pudieran existir. Y esa es la gran diferencia. Espero haber respondido la pregunta, Almita. Que una cosa es el divorcio y otra cosa muy diferente es la declaratoria de nulidad, cuando la iglesia se da cuenta que el matrimonio realmente nunca existió, ¿sí? Tengo un mensaje, me llega, y lo voy a decir anónimo para no dar nombres, gracias por tu mensaje, dice, tengo el caso de una amiga que el esposo cometió adulterio con una menor de edad, fue acusado por el padre de la niña y fue sentenciado a cárcel. Mi amigo lo apoyó hasta antes de la sentencia, pero después de la sentencia dijo, hasta ahí nomás. Quisiera saber qué se puede hacer en este caso. Pues nada, realmente nada. La obligación de la esposa es pues seguir apoyando al esposo porque sigue siendo su esposo. El adulterio no que es una causa de nulidad, ¿sí? No rompe el vínculo matrimonial, la persona siguen casados, aunque le haya cometido un adulterio, incluso está en la cárcel o alguna cosa, eso no rompe el vínculo matrimonial, porque todo esto sucedió antes del matrimonio. Entonces, así de una manera muy general, te digo, ellos siguen estando casados, por lo tanto, permanece la promesa dada por la esposa a la esposa de apoyarla en las buenas y en las malas, en lo próspero y en lo adverso. Ahorita pues obviamente es una condición adversa, ¿no? Pero pues, tiene que apoyarlo. Pues sí, se oye fuerte y difícil, sí, pero es lo que prometió hacer en el altar. Entonces ahí revisar bien en algunos casos, preguntarle a algún párroco o a alguien experto en estos asuntos, a un sacerdote con actividad canónica dentro de los juzgados familiares de la iglesia para que los pueda asesorar mejor. Pero así de entrada estos eventos no rompen con el aspecto vinculante del matrimonio, siguen estando casados, ¿sí? Por lo tanto, la obligación de la esposa es apoyar al esposo. No digo que no se enoje, pues, pero claro que tiene que seguirlo apoyando, ¿no? Y el esposo, pues, arrepentirse, de verdad arrepentirse de estos actos y tratar de, pues ahora sí que cumplir, resarcir el daño tanto causado a la otra familia como a la propia esposa, ¿sí? Bueno, por lo tanto, que quede muy claro, la iglesia podría declarar nulo un matrimonio cuando se da cuenta de que no hubo un verdadero matrimonio vinculante, ¿ok? Bien. La sociedad nos ha hecho muchas mentiras, nos ha dicho muchísimas mentiras con respecto al divorcio. Y voy a decir algunas de las mentiras para que no se las crean, así, para que las conozcan y no se las crean. Dice, el divorcio no deja huellas emocionales. Falso, deja huellas profundas tanto en los esposos como en los hijos, inclusive en los parientes cercanos a ese matrimonio. El divorcio permite mejores matrimonios futuros, porque como el esposo o la esposa ya se dieron cuenta de en qué estaban fallando, en el segundo matrimonio van a ser más felices. Mentira, eso es falso. Las personas llegan completamente dañadas a unos segundos o terceros matrimonios y es un 60% mayor de posibilidades de divorcio de las parejas que ya estaban divorciadas anteriormente, ¿sí? Los hijos casi no son afectados, falso totalmente. Los más afectados siempre son los hijos, que ven cómo el vínculo matrimonial, el lazo de amor que era su fuente de fortaleza, papá y mamá, se ha destruido. Obviamente los hijos reciben un fuerte impacto emocional. Disminuye los casos de adulterio concubinato, al contrario, los fomenta, porque al momento de haber un divorcio, las personas siguen casadas, por lo tanto todo acto después se convierte en un acto de adulterio.
Y permite a los cónyuges ser más felices en la separación. No, si se casaron es porque querían ser felices unidos. Y el ideal del hombre es ser feliz en la complementariedad de su pareja. Eso es lo que realmente es como está el diseño original. Por eso somos seres sexuados. Porque es a través precisamente de esta corporeidad y de esta capacidad de complementación entre hombre y mujer como se da la verdadera plenitud de la felicidad del ser humano. Es cierto, para eso existe el matrimonio, fue instituido antes del pecado incluso, ¿sí? Los datos reales, cosas reales que provocan el divorcio en nuestra sociedad, primero que nada son los problemas económicos. ¿Por qué? Porque los padres, o sea, los esposos que tenían hijos y que se da un divorcio, tienen una carga económica muy superior a la que tenían cuando vivían en familia. Por lo tanto, genera menores ingresos para el padre y también para la madre, que solo vivirán con una pensión que tiene que ser destinada a los hijos. Por lo tanto, la madre tendrá que esforzarse doblemente para solventar las carencias de casa. Y eso si se queda con los hijos. Si el hombre se queda con los hijos, pues aún más, ¿no? Y obviamente genera grandes costos legales, desde abogados, juzgados, gastos civiles, gastos procesales y un montón de cosas, ¿sí? Los hijos, ¿cómo se les afecta a los hijos? Reciben problemas emocionales fuertes, bajan su nivel educativo, son más propensos a la promiscuidad y al libertinaje, pues obviamente, cuando no tienen la figura paterna o la figura materna que los guíe, obviamente es muy fácil que se pierdan en el camino. Surgen con baja autoestima porque no sienten el apoyo total de unos padres en grandes ocasiones. Obviamente eso los lleva al mayor consumo de alcohol y de drogas y sobre todo una inestabilidad emocional y una falta de responsabilidad para afrontar retos en el futuro. ¿Sí? No todos, obviamente, no todos, pero la mayoría. La esposa, obviamente la esposa cae en un estado de inseguridad porque no tiene al esposo que la cuide. Eso genera inseguridad, por muy fuertes y por muy luchonas que sean las mujeres, el saber que tienes un hombre a un lado que te proteja, que te cuida, que te ama, que te respeta, que está ahí de guardián del sustento de tu vida, siempre generará seguridad. Y cuando no lo tienes, generas una inseguridad, ¿sí? Por muy fuerte y luchona que te creas. Por lo tanto, tu autoestima se ve destrozada porque estás pasando por un proceso que ha destruido tu matrimonio. Disminuye tu capacidad económica y obviamente exige que tú surjas, que tú salgas a la vida laboral a buscar trabajo. Por lo tanto, le das menos atención a los hijos, menos atención a ti misma y eso genera mayor, estrés, presiones en tu persona. Obviamente eso afecta a tu salud porque tienes menores niveles de salud, mayor estrés, se incrementa en 4 veces la posibilidad de suicidio y sobre todo un fuerte grupo de problemas psicológicos y emocionales. A los papás, a los hombres cuando se divorcian, pues obviamente es una de las principales causas de divorcio, de suicidio en los hombres. Las principales causas de suicidio en los hombres es pasar por un divorcio o un rompimiento con una persona. Propenso a las drogas y al alcohol, ya sabemos, todos los que se divorcian terminan tarde o temprano en un bar. Una alta inseguridad, una espantosa baja autoestima, ¿por qué? Porque ya se creen indignos de otras personas. Obviamente genera fuertes problemas psicológicos, una mayor carga económica, mayor cantidad de problemas emocionales que tienen que solventar para sobrellevar un divorcio, un fracaso emocional, ¿sí? Me acaba de llegar un mensaje de Inés y Andrés. Gracias, Inés y Andrés, gracias, ya los extrañaba sus mensajes, gracias por sus valiosas enseñanzas, te lo agradezco, les mando un saludo, les mando un abrazo. Gracias, Inés y Andrés, gracias de verdad. La sociedad también se ve afectada por el divorcio, obviamente. Hay una mayor violencia social, obviamente los jóvenes adolescentes que no tienen una guía paternal o una guía maternal son más propensos a la violencia y a la delincuencia civil, sí. Obviamente esto genera mayor costos legales en seguridad, manutenciones, procesos legales, etcétera, etcétera. Hay una conciencia de antimatrimonio en la sociedad muy fuerte, es decir, cada vez nos vamos más inmiscuidos en esta conciencia de aborrecer el matrimonio y buscar uniones temporales. Obviamente se da un proceso de adulterio sistemático, como es ahorita que se están queriendo pasar leyes que promuevan el divorcio express, ¿no? Incluso es más fácil divorciarse que casarse ahora. Obviamente esto baja los niveles de natalidad infantil, obviamente nacen menos niños, la población se hace más vieja, menos productiva. Y obviamente también genera que muchos hijos se queden sin papá o sin mamá a causa de un divorcio. La sociedad se ve fuertemente afectada. Y no nos engañemos, el ideal del ser humano que decide no ir por la vida religiosa es la convivencia en pareja. No nos hagamos tontos. El hombre y la mujer están hechos para complementarse y hacerse felices unos a los otros. Claro que sí.
no nos engañemos. La plenitud de la felicidad está en pareja. Así fue diseñado el hombre, así fue diseñada la mujer, buscando la complementariedad, ¿sí? No nos engañemos, el matrimonio es un acto vinculante permanente entre un hombre y una mujer, y es el esquema natural en el diseño divino y en el diseño de la naturaleza por el cual se puede fomentar la felicidad de los cónyuges, ¿sí? Por lo tanto, eso les ayuda a tener vidas más sanas y más productivas, tener hijos protegidos, saludables en la mente, en el corazón, en su físico, que les permita ser mejores ciudadanos. ¿Por qué? Porque tienen modelos de paternidad y de maternidad sanos dentro de la familia. Fomenta la fidelidad y la estabilidad para los matrimonios futuros. Es decir, los hijos ven cómo se aman papá y mamá y ellos quieren lo mismo. Amar igual que amó papá, mamá. Es decir, sirven de ejemplo para buenos matrimonios en el futuro. Y obviamente genera beneficios económicos porque una familia sana en todos los aspectos es una familia productiva, donde estudian, trabajan, se esfuerzan, son personas productivas, producen cosas útiles para la sociedad y para la comunidad. Esa es la realidad, no podemos engañarnos ante eso. Lo que debemos de fomentar es la indisolubilidad del matrimonio, buscar que las parejas antes de casarse reciban la formación adecuada para que sepan a lo que se enfrentan, ¿sí? Verdaderos procesos de conocimiento entre el esposo y la esposa o entre el novio y la novia, que se conozcan de verdad, que acudan, ahí es donde tenemos que esforzar nosotros a que ellos reciban una verdadera formación y sepan lo que va a significar casarse con esa persona y vivir con ella el resto de su vida y serle fiel, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Todos y cada uno de nosotros que vivimos esta iglesia hermosa, pues debemos de dar ejemplo de amor y de virtud dentro de nuestros propios matrimonios. Debemos ser verdaderos testimonios vivos del amor conyugal. Debemos educar fuertemente a nuestros hijos con el ejemplo, con la palabra, con el testimonio para que ellos mismos busquen matrimonios sanos y perfectos, y así como se oye, matrimonios perfectos, no es porque no haya problemas, sino porque son capaces de resolver los problemas, que puedan ellos en el futuro también formar un matrimonio que dé testimonio de vida, ¿sí? Amarse intensamente, papá, mamá, esposo, esposa, ámense intensamente, que todo mundo se dé cuenta que sí existe el amor entre esposos. Siempre den testimonio de su amor. Si andan caminando por una plaza, agarraditos de la mano. Si se van a sentar en un restaurante, el esposo que le ceda la silla a la esposa. Todos esos detalles de amor, ¿sí? Para que la gente comprenda y vea que el matrimonio sí existe y que es verdaderamente donde somos felices, ¿sí? Apoyar a otros matrimonios, sobre todo si están en crisis. Estar ahí para ellos, apoyarlos. Para eso son los padrinos de matrimonio, ¿recuerdan? Pues para apoyar al matrimonio para que no caigan en problemas, y si caen en problemas puedan solucionarlos de una manera adecuada. Las parroquias, fomentar la pastoral familiar, hacer lo imposible para que la pastoral familiar resurja de una manera fuerte, vigorizante, para que la comunidad comprenda lo que significa vivir en matrimonio y las nuevas parejas sepan lo que significa dar un sí en el altar ante Dios y ante la esposa. El matrimonio es cosa de dos, cierto, papel, hombre y mujer, pero siempre bajo el aspecto de la gracia de Cristo, es decir, Cristo como compañero de la vida conyugal. Por lo tanto, para que los matrimonios surjan, para que el divorcio desaparezca, y no desaparezca como un recurso viable, sino que desaparezca como una verdadera opción para los matrimonios, es lo contrario, que deben haber matrimonios felices, que jamás consideren dentro de sus planes un posible divorcio. Así de sencillo. Y para eso no queda más que orar intensamente, amarse intensamente y vivir la vida sacramental en la iglesia como esposos, como papá y mamá, como padre, como madre y sobre todo como esposo y como esposa, ¿de acuerdo? Les invito a todos y cada uno de los matrimonios a vivir su amor intensamente y ser un verdadero testimonio de vida para los demás, y que ese matrimonio se convierta en un verdadero vínculo santificante, ¿sí? Con eso termina el programa. Les agradezco infinitamente que me hayan acompañado el día de hoy. Soy su servidor Jaime Velázquez. Los espero la siguiente semana. Les pido sus oraciones que cuentan con las mías. Gracias y hasta luego.